Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y buenas vibras, porque hoy nos vamos a sumergir en un tema que, como dirían por ahí, está que arde. Ya saben que a mí me encanta traerles lo último de lo último, lo más comentado, lo que está en boca de todos, y hoy no es la excepción. Hoy vamos a analizar un fenómeno que ha sacudido Internet, que ha generado debates apasionados y que, honestamente, ha dejado a todos hablando. ¿Están listos para hablar de la foto que lo ha petado todo? Sí, señores y señoras, vamos a profundizar en el escote de Hande Erçel. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, Hande Erçel es una actriz turca de renombre internacional, una de las más queridas y seguidas en todo el planeta. ¿Y cómo no serlo? Es una mujer increíblemente guapa, con un talento innato y un estilo que marca tendencia, que inspira y que muchas veces dicta la pauta. Y bueno, recientemente esta talentosa actriz subió una foto que, digamos que provocó un terremoto en las redes sociales. Literalmente Internet se vino abajo. Millones de comentarios compartidos, análisis, artículos, vídeos. Un auténtico bombazo mediático. Así que en este vídeo vamos a desmenuzar a fondo todo lo relacionado con esa foto, que la hace tan especial. ¿Por qué generó tanta controversia? ¿Qué opinan las distintas voces que se han alzado al respecto? Y por supuesto mi humilde opinión, mi análisis personal, desde mi perspectiva como creador de contenido y como alguien que está constantemente al tanto de lo que ocurre en el mundo del entretenimiento. Vamos a analizar el contexto, el impacto, las reacciones, los comentarios más jugosos y los debates más relevantes que ha generado este fenómeno viral. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la moda, la fama, la imagen pública, las redes sociales y, por supuesto, en las opiniones de los internautas. Va a estar muy interesante. Y antes de que nos adentremos en el tema central, quiero recordarles algo que es fundamental para mí. Si son nuevos por aquí, si acaban de descubrir mi canal, o si ya son viejos conocidos, pero todavía no se han suscrito, ¿qué están esperando? Suscríbanse. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo lo más actual, lo más interesante y lo más divertido del mundo del entretenimiento y las celebridades. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. No se lo pueden perder. Así que, ya saben, suscríbanse ahora mismo. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de estar al tanto de todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo. Perfecto. Ya que tenemos eso cubierto, vamos a lo que realmente nos trae aquí, la foto que lo ha revolucionado todo. ¿Qué es lo que ha provocado tal revuelo en Internet? Pues básicamente Hande Erçel subió una foto a su cuenta de Instagram, luciendo un look espectacular, que sin duda alguna, dejó a todos boquiabiertos. Un vestido, digamos que bastante atrevido, que combinaba elegancia, sofisticación y un toque audaz que llamó la atención de inmediato. Y el escote, el escote era el protagonista indiscutible de la foto. Un escote pronunciado, profundo, elegante que realzaba su figura y que, definitivamente, no pasó desapercibido para nadie. La foto, en cuestión de minutos, se viralizó a una velocidad vertiginosa. Empezaron a aparecer noticias en todos los medios de comunicación, desde los más serios y prestigiosos hasta los más sensacionalistas y amarillistas. Todos hablaban del escote de Hande Erçel, del vestido que incendió las redes, del look que conquistó Internet. Y sinceramente no era para menos. Hande, con su belleza natural, su porte elegante y su estilo impecable, lucía verdaderamente espectacular. La foto era una obra de arte, la pose, la iluminación, el maquillaje, el peinado, todo estaba perfectamente cuidado, creando una imagen que combinaba sensualidad, sofisticación y empoderamiento femenino. Era, en definitiva, una foto que capturaba la atención y que invitaba a la reflexión. Pero, ¿qué fue lo que realmente generó tanto revuelo? ¿Por qué esta foto en particular causó tal impacto? Bueno, aparte de la evidente belleza de Hande, del diseño del vestido y, por supuesto, del escote, creo que hay varios factores que contribuyeron al éxito arrollador de la foto y a su posterior impacto mediático. Primero, la propia Hande. Ella es una figura pública muy popular, muy querida por su público, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Es una actriz talentosa con una trayectoria sólida y una imagen que proyecta profesionalismo y cercanía. Todo lo que hace, todo lo que publica, genera un gran interés y expectación.
Sus fans la adoran y siempre están pendientes de sus movimientos, de sus proyectos, de sus declaraciones, de todo lo que hace. Es una de las actrices más influyentes de su generación, y su presencia en las redes sociales es masiva y constante. Segundo, el contexto. Vivimos en un mundo donde las redes sociales son el epicentro de la comunicación, de la información y del entretenimiento. Instagram, en particular, se ha convertido en una plataforma fundamental para la promoción personal, para la creación de contenido y para la interacción entre celebridades y sus seguidores. Una foto como esa en el momento adecuado, compartida en la plataforma correcta y con el alcance adecuado, tiene el potencial de convertirse en un fenómeno viral, de ser compartida por millones de personas y de generar un impacto mediático considerable. Tercero, el debate que generó. Porque, claro, no todo fueron halagos y elogios. Si bien la mayoría de los comentarios fueron positivos y celebraban la belleza y el estilo de Ande, también hubo una parte de la audiencia que reaccionó con críticas y cuestionamientos. Y es aquí donde entramos en el terreno de la controversia, donde se desataron las opiniones divididas y donde se abrieron debates apasionados sobre la imagen pública, la libertad de expresión y los límites de la moralidad. Aquí es donde entramos en un terreno delicado, donde las opiniones se cruzan y donde las posturas se enfrentan. Y es que, como suele suceder en estos casos, la foto de Ande Ercel generó opiniones muy diversas. Por un lado, hubo muchísimos comentarios positivos, mensajes de admiración y de apoyo incondicional. Ande, estás espectacular, qué vestido tan bonito, qué elegancia, reina, la más guapa, eran algunos de los mensajes que inundaban las redes sociales. Mensajes de cariño, de reconocimiento a su belleza y de celebración de su estilo. Muchos de sus seguidores expresaron su admiración por su valentía al lucir un look atrevido y por su capacidad de romper moldes y de desafiar las convenciones. Por otro lado, bueno, ya saben cómo es Internet. En las redes sociales, lamentablemente, las críticas y los comentarios negativos suelen tener una gran repercusión. Empezaron a surgir comentarios más críticos, más cuestionadores. ¿No será demasiado atrevido? ¿No estará buscando llamar la atención? ¿No cree que es un poco vulgar? Y por supuesto los inevitables comentarios sobre el cuerpo de Ande, sobre si estaba demasiado delgada, o demasiado delgada. Es increíble cómo la gente se siente con el derecho de opinar sobre el cuerpo de los demás, ¿verdad? Es algo que lamentablemente ocurre con demasiada frecuencia, y que revela una falta de respeto y una cultura de la superficialidad que es preocupante. Aquí es donde entra el debate sobre la libertad de expresión, el derecho a mostrarse como uno quiere, y los límites de la privacidad y la decencia. ¿Hasta dónde puede llegar una persona en mostrar su cuerpo? ¿Debe rendir cuentas a alguien por la ropa que usa? ¿Es válido criticar el cuerpo de otra persona? Son preguntas que inevitablemente surgen en estos casos, y que nos invitan a reflexionar sobre los valores que rigen nuestra sociedad y sobre la forma en que nos relacionamos con la imagen y el cuerpo de los demás. Y aquí me gustaría dar mi opinión desde mi perspectiva. Creo que Ande, como cualquier persona, tiene derecho a vestirse como le dé la gana. A mostrar su cuerpo si así lo desea. A sentirse cómoda y segura con lo que elige. No creo que haya nada malo en ello. Lo importante es que ella se sienta bien consigo misma. La ropa es una forma de expresión, una herramienta para comunicar nuestra personalidad y nuestros gustos. Y por supuesto, nadie tiene derecho a criticarla, a juzgarla, ni a decirle cómo debe vestirse. La libertad de elección es un derecho fundamental, y debemos respetarlo. Además, creo que es importante destacar la elegancia y el buen gusto de Ande. El vestido, a pesar de ser atrevido, era sofisticado y elegante. La forma en que lo lucía, la pose, la actitud, todo irradiaba seguridad y confianza. Y eso, a mi parecer, es lo más importante. Una persona que se siente bien consigo misma, que se muestra tal y como es, que se acepta y que se valora, siempre va a ser atractiva. La belleza, en definitiva, no está en la forma del cuerpo, sino en la actitud, en la confianza y en la autenticidad. En cuanto a las críticas, creo que muchas veces vienen de la envidia, del desconocimiento, o simplemente de la falta de respeto. Es muy fácil criticar, es muy fácil juzgar, pero mucho más difícil ser auténtico y vivir tu vida sin importar lo que piensen los demás. La envidia es un sentimiento negativo que corroe el alma, y que a menudo se manifiesta en críticas infundadas y en juicios de valor. La falta de respeto es un problema social que debemos combatir, fomentando la empatía, la tolerancia y la comprensión.
Así que desde aquí mi admiración para Ande por su valentía, por su estilo, y por no hacer caso a las críticas negativas. Por mantenerse fiel a sí misma, por defender su libertad y por inspirar a millones de personas en todo el mundo. Pero volviendo al tema principal, el impacto de la foto fue innegable. Se convirtió en trending topic en redes sociales, fue noticia en todo el mundo, y generó un debate interesante sobre moda, imagen, la libertad de expresión y los límites de la decencia. Y por supuesto impulsó la popularidad de Ande, que ya de por sí era enorme. La foto sirvió para reafirmar su estatus como una de las estrellas más importantes del panorama internacional. Además, la foto también sirvió para poner el foco en el trabajo de los diseñadores y estilistas que trabajan con Ande. El vestido, por ejemplo, fue un diseño de una marca muy prestigiosa, y la foto sirvió para darle mucha visibilidad, para que su trabajo fuera conocido y reconocido a nivel mundial. Un ejemplo de cómo las redes sociales pueden ser una plataforma para impulsar la moda y el diseño, para dar a conocer nuevos talentos y para generar un impacto positivo en la industria. En resumen, la foto del escote de Ande Ercel fue un fenómeno viral por varias razones: su belleza, su estilo, el contexto de las redes sociales, y el debate que generó. Fue una foto que nos hizo reflexionar sobre la imagen, la libertad de expresión, la importancia de ser auténticos y de respetar las decisiones de los demás. Y por supuesto, nos dejó claro que Ande Ercel sigue siendo una de las figuras más relevantes y queridas del mundo del entretenimiento. Su impacto va más allá de la moda, es una declaración de independencia, un mensaje de empoderamiento y una invitación a abrazar la propia individualidad. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la foto? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Qué opinan sobre las críticas que generó? ¿Creen que las críticas son justas? ¿Creen que Ande hizo bien en mostrarse de esa forma? ¿Creen que es importante respetar la libertad de elección de cada persona? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Qué les inspiró la foto? ¿Les pareció una imagen de empoderamiento femenino o una simple estrategia de marketing? ¿Creen que las redes sociales son un reflejo fiel de la sociedad o un escaparate de la superficialidad? Sus opiniones son importantes y me ayudan a enriquecer el debate. Y bueno, con esto llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y entretenido. Hemos hablado de la foto que incendió Internet del escote de Ande Ercel, y de todo lo que rodea a este fenómeno. Hemos analizado los factores que contribuyeron a su éxito, las reacciones que generó, y las reflexiones que nos invita a hacer. Muchas gracias por ver el vídeo, por estar aquí conmigo hasta el final. Me encanta saber que están ahí apoyando mi canal, y compartiendo mi pasión por el mundo del entretenimiento. De verdad, muchísimas gracias. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido y para que pueda seguir compartiendo mi pasión con ustedes. No olviden dejar sus comentarios, darle me gusta al vídeo, si les gustó, y compartirlo con sus amigos y conocidos. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo, donde seguiremos explorando los temas más candentes y relevantes del mundo del espectáculo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. No se olviden de ser auténticos y de vivir la vida con pasión. Hasta pronto.